Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio de aplicaciones de la inteligencia artificial para la previsión de la demanda eléctrica con los ingenieros Matías Verdún y Félix Morales. Esta charla surge del interés que hubo en este tema a partir del conversatorio que tuvimos con el doctor Diego Stalder, donde él ya había mencionado el trabajo de ustedes, su trabajo de grado despertó mucho interés en los estudiantes y tal como él mismo lo dijo en su charla, si les gustaría saber más sobre este tema, invítenla a ellos. Y es precisamente lo que hicimos para que puedan conversar con los estudiantes y hablar acerca de este trabajo que tenemos entendido es su trabajo final de grado. Em, ha sido parte del trabajo, ha sido presentado ya en diversos congresos internacionales y bajo la tutoría del doctor Diego Stalder, que ya estuvo con nosotros, y del profesor Carlos Sauer, que también está presente y vale la pena mencionarle, ¿verdad? Son solo ellos dos, tengo entendido, ¿verdad? Los tutores de este trabajo. Aprovecho para darle la bienvenida a todos, sean todos bienvenidos a este conversatorio, siéntanse libres de conversar con nuestros exponentes. Y le doy también la bienvenida al ingeniero Roberto Chávez, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Juan Vicente, ingeniero, y en nombre de la Facultad de Ciencias y Tecnologías me corresponde saludar a todos y dar la bienvenida a todos, en este caso, en ausencia por reposo de nuestro decano, el ingeniero Alfredo Moreno. Y entonces quiero agradecer antes que nada a todos por la participación en este importantísimo evento y en especial mi saludo a nuestros panelistas, al ingeniero Félix Morales y al ingeniero Matías Verdún. Y a los que agradecerle también a los que propiciaron este encuentro, al ingeniero Héctor Estigarribia, Juan Vicente Bogado, el ingeniero Julio Coronel desde la Dirección de Carrera de Informática, y a todos los que hicieron posible este conversatorio tan importante y un tema interesantísimo que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer más a profundidad, ¿verdad?, sobre este interesantísimo tema que fue el trabajo final de grado de estos ilustres ingenieros, ¿verdad?, Morales y Verdún, quienes nos van a ampliar el conocimiento en este tema y la aplicación muy importante, ¿verdad?, en este caso para predicción de demanda de energía eléctrica. Y sin más que agregar, espero que sea una jornada provechosa, ¿verdad?, para todos los participantes y sean todos bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor vicedecano. Y creo que está también con nosotros el señor rector de la Universidad Nacional del Caguazú, el profesor magíster Ángel Rodríguez. Bienvenido, señor rector. Muy buenas noches, tarde noche. Muy bien, es muy interesante este tema. Felicitación a la Facultad de Ciencia y Tecnología, a los alumnos que están haciendo el esfuerzo, a los profesores, a los coordinadores. Es muy interesante este tema, la previsión del consumo de energía o la demanda de energía, que nosotros acá en nuestro sistema eléctrico se presta mucho a la pérdida negra que se le llama. Es, es preocupante, y entonces todo eso tenemos que tratarlo, y la tecnología y la inteligencia artificial nos puede ayudar a, a luchar contra esa pérdida que perjudica enormemente al sistema eléctrico y por supuesto que a la empresa ANDE, que es nuestra empresa. Y una vez más, felicitaciones, estoy muy contento, me gusta esto y estoy participando justamente. Éxito y saludos para todos.
Muchísimas gracias, señor rector. Gracias por su presencia y gracias por apoyar este espacio. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro conversatorio con los ingenieros Félix Morales y el ingeniero Matías Verdún. Recordando que esta es parte del trabajo final de grado de ellos y que estuvo bajo la supervisión también del doctor Diego Stalder, que ya estuvo con nosotros, y mencionar de nuevo al profesor Carlos Sauer, veo que está presente también. Así que comencemos con nuestro conversatorio. Adelante, ingenieros. Ya. Buenas tardes, noches a todos. Quien les habla, Matías Verdún, y junto a mi colega Félix Morales, vamos a estar presentando, como se está diciendo en la introducción, parte de nuestro trabajo final de grado, que está ahora justamente en un proceso de aceptación en Congreso. Eh, es un trabajo que vamos, no solamente nos quedamos ahí en nuestro TFG, sino vamos a ir puliendo más, agregando eh, más robustez a lo que es nuestro trabajo, y hoy en día queremos presentarle ante todos ustedes eh, el progreso de nuestro trabajo. Y antes que nada, quiero agradecer a todo el miembro logístico que pudo llevar a cabo esta presentación, a Juan, a Héctor, todo el equipo. Eh, Nada más, sin más preámbulos, podemos empezar. Bueno, para ser más ordenado, hemos dividido en categorías todo el contenido, en la cual en el primer ítem vamos a dar una breve introducción para poner en contexto todos los conceptos, las problemáticas, los trabajos relacionados y qué es el sistema interconectado nacional que rige ahora actualmente nuestro país. Después tenemos el estado del arte, donde están todos los conceptos más genéricos matemáticos, donde están todos el- los conceptos de inteligencia artificial en la que vamos a utilizar, la metodología aplicada, donde escribimos general, en forma genérica, todos los pasos que, que- que tuvimos que hacer para la realización del trabajo, y los resultados finales, que son también experimentales, y las conclusiones para poder, y también una breve discusión o aclaración del tema, ¿verdad? Bueno, así, ahora vamos a iniciar la introducción. O sea, el Sistema Interconectado Nacional, más bien llamado el SIM, desde ahora para ser más ágil, es un sistema eléctrico de potencia, ¿sí? Como ven el gráfico en el que está en el centro, sistema eléctrico de potencia que está compuesto por un ente de generación, un ente que se encarga de administrar, de supervisar ese flujo de energía, de consumo de energía eléctrica, y un ente del consumo, ¿sí? La propia entidad que va a consumir todo ese sistema eléctrico, en la cual en la generación están compuestos por dos sistemas, llamados subsistema uno y subsistema 2, en donde, en donde el subsistema uno está abastecido por la central hidroeléctrica Itaipú Binacional y por la represa propia nacional, la represa Caraí. Mientras tanto, en el subsistema 2 está abastecido por la central hidroeléctrica Yacyretá, compartido con Argentina. Cabe destacar que estos dos sistemas están trabajando actualmente de forma sincrónica, o sea que no están conectados sincrónicamente, o sea, no permite esa conmutación sincrónica para abastecer toda la red eléctrica paraguaya. Pero hoy en día, ingenieros de la ANDE, de todas las entidades binacionales están trabajando para tratar de tener una estabilidad justamente en toda la línea de transmisión para poder llevar a cabo esta sincronización de estos subsistemas. Pero es claro acá, son dos sistemas separados, la cual abastece el sistema eléctrico de potencia, dirigido por la Administración Nacional de Electricidad, la ANDE, que se encarga justamente también de la exportación y la importación de la energía, eh, y lo que es consumido dentro del territorio paraguayo, que es nuestro principal objetivo en este trabajo, el consumo, en la cual se ve afectado
varios factores, como se ve en esa gráfica. Se ve afectada por la incidencia económica, la subida o bajada del PIB de un país, la alta industrialización. Paraguay está atravesando una tasa de industrialización en todo el territorio paraguayo. También está afectado por variables del calendario, puede ser como los días hábiles, los fines de semana, feriados, todos están afectados por el consumo, o sea, esto es afectado por el consumo. Y obviamente lo más tangible es la temperatura. O sea, actualmente, por ejemplo, tenemos inviernos más cortos, tenemos en verano los picos de temperatura son mucho más altos cada año, cosas así. Todos estos factores inciden en el hábito de consumo de toda la población paraguaya. Y es eso lo que hoy en día, junto con Félix y nuestros profesores, realizamos este trabajo para captar estos comportamientos y hacer una previsión. Bajo esto, bajo estos conceptos tenemos la problemática, o sea, ¿qué es lo que queremos atacar hoy en día? ¿Qué es lo que está en déficit? Se trata, la principal problemática es la contratación de potencias de las binacionales, es decir, tipo que la ANDE, la forma en cómo contrata la potencia mensual de Itaipu o la energía de Yacyretá, o cómo abastece la represa de Caraí, o como he mencionado anteriormente en los subsistemas. La ANDE es la que se encarga justamente de administrar esas contrataciones y obtener las menores pérdidas económicas posibles. Y es por eso lo que se necesita una programación de consumo más eficiente, más precisa, más real, ¿sí? Y de acá se divide, o sea, tenemos dos circunstancias, en la cual, por ejemplo, si la demanda que se predice al día siguiente o en el mes que viene es muy superior a la real, en tiempo real, puede generar pérdidas económicas por la programación de generación innecesaria. Y en contrapartida, se tiene que si la demanda futura predecida es muy inferior, se da lugar a un mayor coste para el consumidor debido a la necesidad de recurrir a generación de contingencia. Es decir, que la ANDE lo que debe sondear eh, todas estas generaciones provenientes de las binacionales para poder obtener la mayor eficiencia en el consumo, ¿sí? Para no generar pérdidas económicas. Acá podemos ver un gráfico, un chart de curva típica de suministro de la ANDE, en la cual tiene una escala de 24 horas en escala megawatts. La línea roja significa es la potencia que se contrata mensualmente de una entidad, que es la entidad forma mensual. O sea, son rectángulos de potencia que cada año se trazan para cada mes. Sí, o sea, estos 720 que vemos aquí, más o menos, es para este cierto mes. ¿Sí? Después, en verde, tenemos la potencia excedente, que es parte del contrato, en la cual, si que no abastece, tenemos cierta tolerancia para poder utilizar la potencia, pero obviamente tiene cierto valor agregado, cierto valor económico agregado. Luego tenemos la potencia de cesión, que es básicamente ya arrebatarle energía a los países vecinos, o sea, ya sea Brasil, en este caso es Brasil con Itaipu, pero también es análogo con Argentina, ¿no? Entonces, esto es la curva típica de lo que la ANDE está jugando cada día, ¿sí? Eh, Acá, por ejemplo, tenemos los precios, la potencia contratada, tipo es vamos a decir, la potencia más barata que la ANDE contrata, ¿verdad? Si en alguna hora del día, por ejemplo, a ver, para las 19 horas, arrebasó totalmente los 700, va en la zona de potencia excedente, que obviamente cuesta un 20% más. En casos, por ejemplo, que el consumo real sobrepase esta potencia excedente, vamos a la zona, a la franja de la potencia
de cesión de energía, en la cual cuesta el 120% más, o sea, el 120% de la potencia contratada. Es decir, esto es la tarea que realiza el despacho de cargas del ANDE. Todos los días debe estar administrando todas las potencias que pueden ser suministradas para el consumo. Eh, Así un ejemplo rápido, para el día siguiente, la ANDE trazó una cierta curva, en la cual para las 18 y 19 horas sobrepasó los límites de potencia contratada, y tiene que ver la disponibilidad otra vez de Itaipú, al SAL, tiene que ver la disponibilidad de las turbinas y el mantenimiento de acuerdo a nivel del salto, etcétera, etcétera. O sea, más o también tiene que sondear lo que es Acaraú, Yacyretá, y todo ese debería congeniar para poder, vamos a decirle, solventar ese déficit de la predicción, ¿verdad?, que se ha trazado eh, para ese día. Es decir, esa es la problemática que se encuentra, o sea, que está presente hoy en día, ¿verdad? En la cual, con la aplicación de la inteligencia artificial se puede resolver. Pero para eso tipo, hemos explorado la vasta literatura que hoy en día tenemos. Hemos recurrido a trabajos de autores tanto nacionales como internacionales, y de acuerdo a métodos que se utilizan para este tipo de trabajo, que es la previsión de la demanda eléctrica. Por ejemplo, tenemos a Jiménez, entre otros, en el 2016, un autor español, un trabajo español, en la cual ha creado un modelo de predicción, pero con métodos estadísticos, la cual utilizó una autorregresión de media móvil integrada, mejor conocido como ARIMA, para estimar la proyección al día siguiente. Tenemos también a Custer y Tripathi en el 2017 y 2014. eh, por ejemplo, presentaron modelos de predicción de consumo eléctrico con técnicas de machine learning, de aprendizaje de máquina o aprendizaje automático, en la cual se tiene, eh, se tiene, por ejemplo, un árbol de regresión, máquinas de soporte virtual, diversas técnicas de machine learning que obviamente dan un resultado bastante decente, bastante exactos. Después tenemos, por ejemplo, a Cabezón en el 2016 y a Boftic en el 2018, tanto español como francés, en la cual realizaron un modelo de predicción con redes neuronales artificiales. O sea, utilizaron el aprendizaje profundo, la deep learning, como se conoce, para realizar esta predicción. Estos son todos, es un resumen así de los trabajos de los autores internacionales. Después tenemos a autores nacionales como Parra en el 2015, que realizó un modelo de demanda eléctrica a corto plazo de una sola estación, ¿sí? Utilizando redes neuronales eh, artificiales, una red estándar. Después tenemos a Benítez en el 2014, que ha hecho un modelo para el suministro energético de la central hidroeléctrica de Itaipú. En ese caso, él había hecho una predicción de la generación. Nosotros nos enfocamos más en la demanda, el consumo. Y el último, Barbosa, en el 2014, ha presentado la automatización de la previsión de la demanda horaria de potencia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional del Paraguay. Bajo todos estos antecedentes y la problemática, nos motivó a realizar este proyecto, este trabajo que presentamos como nuestro TFG, junto con Félix, para realizar la provisión de redes la provisión de la demanda eléctrica utilizando la Deep Learning. Y en ese caso, ahora vamos a entrar en el estado del arte, una sección donde vamos a hablar un poco más de lo que es la inteligencia artificial, qué arquitectura usamos, qué configuración utilizamos, ¿sí? Para entender primeramente el consumo eléctrico, es una serie temporal, ¿sí? Una serie temporal son datos correlacionados en el tiempo, ¿sí? Si vemos en el gráfico
En el gráfico de arriba, por ejemplo, es la serie temporal del consumo eléctrico del Paraguay desde los años 2009 a 2017, en la cual se ve notoriamente una tendencia ascendente, o sea que la media del consumo iba aumentando cada año, ¿sí? También se tiene un componente cíclico, una cierta estacionalidad, y bajo todos esas componentes que hacen posible la serie temporal del consumo eléctrico, pudimos dividir, o sea, hicimos una agrupación de esos datos en forma mensual, trimestral, diario y en forma anual, sí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una previsión de demanda eléctrica ah, en forma horaria, o sea, a corto plazo. O sea, el modelo va a va a sacar una previsión para las 24 horas del día siguiente. Obviamente, esto es la base para, para trabajo con un plazo mayor, ¿sí? Entonces, ahí Félix ya entra Félix. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Voy a empezar entonces hablando acerca de la parte teórica de las redes neuronales artificiales y hablando de lo que es Deep Learning, aprendizaje profundo. El tipo especial de arquitectura que nosotros utilizamos para nuestro trabajo son las redes neuronales recurrentes, o más bien una parte de ese modelo de redes neuronales recurrentes, ya que estamos abarcando un problema que se refiere a las series temporales. Entonces, en la primera gráfica podemos ver una figura clásica de cómo se puede representar una red neuronal artificial eh, con diferentes tamaños, ¿verdad? Pero podemos ver que la primera capa, que serían todos los nodos que se encuentran en la primera parte y que están en rojo, se refiere a la capa de entrada. Luego, los otros nodos, que son amarillos, pertenecen a las capas, a las capas ocultas. Y por último, las últimas capas que están en azul, cuyos nodos están en azul, son las capas de salida. Entonces, para hablar de una red neuronal, podemos distribuir, digamos, de forma horizontal o a lo largo, que justamente hablamos por capas, o también, digamos, en forma vertical, que hablamos por cantidad de neuronas que existen en cada capa. Entonces, la diferencia, cuando podemos llegar a hablar de Deep Learning o Machine Learning, que sería la inteligencia artificial mucho más clásica, ¿verdad? Podría depender de la profundidad a lo largo de la cantidad de capas que existen, ¿verdad? Pero sin embargo no hay un estándar, no hay, digamos, un criterio para decir cuándo estamos hablando exactamente de Deep Learning. Pero si bien esto conforma la forma gráfica de poder percibir cómo está estructurada nuestra red neuronal. Y así también en la parte de abajo tenemos un sistema que sería un sistema recurrente y otro que sería prealimentado. El prealimentado es justamente lo que estamos viendo en las imágenes de arriba, en donde cada una de los nodos o células que conforman una capa van conectados a todas las otras células de la siguiente capa. Es decir, solamente existe conexión, digamos, de capa en capa por medio de las células. Sin embargo, las conexiones recurrentes lo que hacen es poder tener la posibilidad de poder conectarse las neuronas en la misma capa. Y eso es muy importante cuando hablamos de redes neuronales recurrentes y de series temporales, porque al tener una serie temporal nosotros tenemos una relación temporal, ¿verdad?, de nuestros datos, como en este caso es la demanda, ¿verdad? Digamos que la demanda que vamos a tener en la siguiente hora está muy relacionada con la demanda que tenemos ahora mismo. Siguiente ahí. Bueno, y justamente hablando de la arquitectura más específica acerca de las redes neuronales recurrentes, lo que implementamos fueron las Long Short Chain Memory, que son las redes neuronales de
memoria de corto y largo plazo, ¿verdad? Donde podemos visualizar en la primera gráfica cómo está estructurada, digamos, una célula LSTM, que en realidad es como si fuera que exista una pequeña red neuronal, una gran red neuronal dentro de esa pequeña célula. Podemos diferenciar tres compuertas de funcionamiento dentro de esa célula, en donde tenemos la puerta, digamos, del olvido o forget gate, la puerta de entrada, que sería la compuerta de la input gate, y tenemos la compuerta de salida, que es la output gate, ¿verdad? Cada una funciona de una manera distinta para poder entregar significancia, digamos, a los datos, ¿verdad? La compuerta de olvido lo que hace es descartar todas, dentro de la entrada de la serie temporal, descartar la información que no es muy útil para hacer una nueva predicción. La compuerta de entrada lo que hace es justamente suministrar nueva información al modelo para poder hacer la siguiente predicción. Y la compuerta de salida es justamente ya una suma de todos los valores que fueron removidos, o la información que fue removida y la información que fue, digamos, actualizada para poder, digamos, entregar nueva información para la siguiente predicción. Eso es básicamente cómo funciona. Y para las redes neuronales LSTM, la forma en la que se pasan los datos viene de una manera, o sea, bien especificada, como un tensor donde tenemos tres dimensiones, las cuales son el batch size, que indica la cantidad de muestras que vamos a ir a entregar a la red neuronal como para que pueda actualizar la configuración de esa red. Después tenemos los time steps, o los pasos hacia atrás, que hablando de series temporales, indica cuál es la longitud de la serie temporal que nosotros vamos a entregar para que puedan encontrar justamente esas relaciones temporales. Es decir, mi time step puede ser, por ejemplo, yo le paso 2 días, que serían 48 horas, y es que justamente mi escala está en horas, 48 horas, o le puedo entregar 36 horas, 72, y así sucesivamente, ¿verdad? Y depende de eso, depende de cuánto yo le entrego, va a poder asimilar mejor o peor la dependencia temporal que existe para la predicción. Y por último tenemos los features o las características, que justamente son las variables exógenas del sistema. Y las variables exógenas se refiere a esas características que no se refieren directamente a la variable que yo quiero obtener, como en este caso es la demanda, sino que son variables como por ejemplo la temperatura, variables del calendario, que no están, o sea, no pertenecen a la demanda, pero que están correlacionadas con la demanda. Siguiente. Bueno, para bueno, como estamos hablando de un problema de regresión, básicamente, porque estamos haciendo una predicción basándonos en una curva que queremos representar, tenemos las métricas de desempeño, que son la raíz del error cuadrático medio, el error porcentual absoluto medio, tenemos el error del tercer cuartil, tenemos también el máximo valor porcentual absoluto, que estas cuatro son básicamente variables, son métricas ya conocidas y utilizadas justamente para los problemas de regresión y de previsión. Y así también agregamos dos métricas más que son específicas y que son de mucha utilidad para una persona que esté, por ejemplo, operando en el despacho de carga de la ANDE, en donde digamos que tiene que ver cómo actúa, digamos, el modelo para unos ciertos días, ¿verdad? Entonces, para ello, utilizamos el error porcentual a la hora de mayor demanda y también el máximo error porcentual del día. Ahora vamos a estar viendo entonces la metodología, cómo fuimos aplicando todos los datos, y iniciamos entonces con la preparación de los datos. Primeramente, para lo que es la demanda en sí,
Los datos fueron extraídos de la ANDE, fue desde el 2008 hasta el 2018 lo que podemos llegar a obtener, que sería justamente el SIN del Sistema Interconectado Nacional, con una escala horaria, y también las variables meteorológicas que fueron proveídos por la INAC y también por la Facultad Politécnica del Departamento de Meteorología. También en escala horaria con la misma, digamos, longitud de datos, ¿verdad? Desde el 2008 hasta el 2018. De estas variables meteorológicas, que corresponden a 11 ciudades, que abarca todo el Paraguay, obtuvimos la temperatura del aire, la temperatura seca del aire, también la humedad relativa y la velocidad del viento. Y con estos valores, además, pudimos obtener una temperatura aparente o la sensación térmica, ¿verdad?, cuya fórmula está dada por Steadman. Y así también consideramos otra temperatura, que sería la temperatura ponderada, que es justamente una ponderación de los valores de las temperaturas dependiendo de cada estación en donde se recabó el dato y teniendo en cuenta la población de esos lugares. Bueno, seguidamente tuvimos que pasar el problema de hacer la limpieza de los datos, ya que nos encontramos, ¿verdad?, con el problema, con el obstáculo de que habían muchos datos que estaban faltantes y también muchos outliers o muchos valores atípicos, ¿sí? Como se puede visualizar en la primera imagen, tenemos nuestra serie temporal y donde se pueden ver los puntos en naranja que indican valores que son valores atípicos que podría haberse visto, digamos, por una carga mal de datos o por algún problema en la configuración para la adquisición de esos datos o algún otro problema. Entonces, lo que tuvimos que hacer primero para poder entrenar la red neuronal fue poder seleccionar todos estos valores y luego corregirlos, como se puede ver en la siguiente imagen, ¿verdad? En donde la curva que está en naranja, ¿verdad?, indica los valores en bruto, lo que obtuvimos, y lo que está en azul son los valores ya corregidos. Entonces, pasamos luego a lo que es el modelo LSTM, con la implementación en Keras, que es justamente una librería, una herramienta utilizada en Python, donde fue justamente el lenguaje de programación con el cual nosotros hicimos, digamos, toda la implementación de esta red neuronal. Lo que consideramos, la parte de arriba, digamos, un esquema básico es los datos de entrada, que se dividen, ¿verdad?, en datos históricos de demanda y también las variables meteorológicas. Así también, para la capa LSTM, que sería bueno, la entrada, digamos, de los datos, tenemos que considerar, ¿verdad?, un número de celdas, el tamaño del vector oculto, que voy a explicar mejor también qué es eso, y la función de activación, que es el arreglo. Y después, para las capas ocultas, consideramos, ¿verdad?, variar el número de capas, el número de neuronas por cada capa, y consideramos en todas la función de activación ReLU también. Y por último, la capa de salida es una salida lineal que tiene una ventana de predicción de 24 horas. Entonces, en la parte de abajo se puede ver un esquema, ¿verdad?, mucho mejor de cómo está representada la arquitectura que consideramos. Primeramente, ¿verdad?, tenemos los tensores, que serían, que en este caso se puede representar nada más como una matriz, ya que la tercera dimensión sería la cantidad de muestras que entregamos, es decir, la cantidad de veces que entregamos esta matriz. Entonces, primeramente, los atributos, que serían los vectores horizontales, ¿verdad?, son cada una de las variables que nosotros le entregamos, que pueden ser el consumo, o sea, la demanda que hubo a tal hora, la temperatura que hubo en ese día, una variable del calendario que puede ser, por ejemplo, el día de la semana, el mes, etcétera, etcétera. Todos esos atributos están en una misma fila y los pasos hacia atrás, o los time steps, justamente son la cantidad de fila que obtenemos, ¿verdad?, que son todos estos. Y esos
esos datos van entregados a la célula del STM o a las celdas del STM, que son todos esos valores que tenemos ahí, ¿verdad? Que son la cantidad de celdas LSTM que nosotros vamos a utilizar es igual a la cantidad de pasos en el tiempo hacia atrás, ¿sí? Entonces, la información, como se puede ver, ¿verdad? Por medio de la flechita, ¿verdad? Cada celda del STM va pasando la información de una a la otra hasta obtener finalmente un vector oculto, ¿verdad? Que sería lo que ya le va a entregar la información a toda lo que sería la capa oculta, ¿verdad? Que es todas esas neuronas interconectadas que están en verde, ¿verdad? Justamente la cantidad de capas que nosotros utilizamos, eh, consideramos de una hasta 6 capas, justamente para ver en qué situación obteníamos el mejor resultado. Y por último, tenemos la capa de salida, en donde ya se van entregando todas el resultado para la predicción del siguiente día, ¿verdad? Por eso tenemos una capa de salida constante con 24 células, ¿verdad? O neuronas. Siguiente. Y por último, para ver la parte, digamos, la parte teórica, ¿verdad? Para hacer la optimización de los hiperparámetros, optamos por utilizar un algoritmo genético que justamente los candidatos para cada uno de los hiperparámetros están representados en la tabla, donde indica el tamaño de la ventana que consideramos de 1 a 160. El tamaño de la ventana se refiere a la cantidad de time steps o pasos en el tiempo hacia atrás, ¿verdad? Que consideramos de 1 hora hasta 168 horas, que corresponde a una semana. También consideramos el número de unidades recurrentes del STM. Ese número de unidades recurrentes del STM se refiere a la longitud del vector oculto, que les dije que es la que llega a pasar a las capas densas, ¿verdad? Y la longitud de ese vector consideramos de 1 a 100. Y por último, consideramos también el número de neuronas por cada capa, ¿sí? La consideración de la cantidad de capas hicimos de 1 hasta 6, y en cada una de las capas, otra vez, nosotros íbamos variando la cantidad de neuronas que había, de 10 a 200, ¿verdad? Y todo este proceso para la selección de los mejores modelos se realizó utilizando un algoritmo genético, que básicamente es un algoritmo que se basa en el proceso evolutivo, en donde tenemos una cierta cantidad de individuos y existe una cierta cantidad de generaciones, en donde cada individuo está representado por un cromosoma, como se ve en la figura, en donde justamente están cada uno de los atributos: el tamaño de la ventana, la cantidad de unidades del STM, el número de neuronas en la capa 1, en la capa 2. Esta representación es para el modelo de 2 capas. Para cada uno de los 6 modelos, o sea, para el modelo de una capa oculta, 2 capas ocultas, 3 hasta 6, hubieron entonces 6 algoritmos genéticos para cada uno de esos modelos. Entonces, esta era la representación para la de 2 capas, y se tuvo en cuenta entonces cada gen, ¿sí? Cada gen representa entonces una propiedad, y el cromosoma es el individuo, y utilizando el algoritmo genético lo que hicimos fue hacer que haya un paso evolutivo hasta obtener, digamos, el mejor individuo o la mejor representación de los parámetros. Siguiente. Ahora le voy a pasar entonces la palabra otra vez a mi compañero Matías. Sí, ¿qué tal? Gracias, Félix. Continuando, esta es la parte de los resultados experimentales. Ya presentado toda la metodología que aplicamos, todos los procesos, todas las etapas. Ahora llegó el- la, la representación de todos los resultados, ¿verdad? En la cual, como dijo Félix, hemos experimentado con 6 modelos distintos, en la cual cada uno tiene de 1 a 6 capas, eh, para, para probar en el algoritmo genético. Hemos, por ejemplo, acá que una representación de generación de 0 a 100 generaciones, en la cual el error de cada mejor individuo de esa población
ha ido dirigiendo en forma, así, o sea, iba disminuyendo, ¿no?, el error. Desde, pasaron varias generaciones y hemos tenido que, a simple vista, tipo el modelo 6 el modelo 4 es los modelos que tienen menor errores, pero tenemos que notar aquí también que no como no es totalmente convergente, no hay ciertas oscilaciones de acuerdo al fitness. Al fitness sería la representación numérica, el score de cada individuo mejor en esa población, ¿no? De acuerdo a los 6 modelos, como acá podemos observar. Y desde aquí, por ejemplo, no hemos extraído el mejor modelo aún, porque tuvieron que pasar varias pruebas, varios test, que de acuerdo lo que encontré de cada modelo es los mejores individuos, y como había mencionado Félix, los individuos son eh, los mejores fines que tiene el tamaño de la ventana, el número de unidades recurrentes del STM y el número de capas densas. Es decir, para cada modelo ha arrojado, cuando barrió todas las generaciones, ha arrojado el mejor valor, ¿sí? El mejor valor en el cual ha producido un menor error a lo largo de las generaciones, como se nota acá. Eh, Acá hay un gráfico de los diversos tipos de errores, como hemos mencionado, el RMC, el MAPE, el error tercer cuadril, y el error absoluto medio, ¿sí? En la cual podemos observar que tantos modelos 6 tienen una medida de error un poco más alto que la 2 o la 3, ¿sí? En la cual todavía no hemos sacado aún un modelo ganador, ¿sí? Es decir, va a ir pasando por varios testeos hasta sacar el mejor modelo más representativo para los patrones para la predicción. Eh, pero hemos concluido, antes de esto hemos concluido que el modelo 1, ¿sí? A partir de ahora va a ser el que tiene mejor representatividad de los patrones de comportamiento. Y a partir de ahí, modelo 1 se refiere al modelo que tiene una capa, ¿sí? Una capa densa, en la cual tiene la mayor representatividad posible de los patrones del consumo eléctrico. Luego, hemos decidido eh, jugar con las diversas variables meteorológicas disponibles, como es la temperatura bruta así de Asunción, solamente de Asunción, porque hemos recopilado eh, las temperaturas, o sea, todas las variables de 11 puntos distintos del país, los más alejados posible, tanto el norte, sur, este, oeste. Eh, por eso tuvimos ahí la temperatura ponderada, ¿sí? La temperatura ponderada es básicamente darle un factor multiplicativo a cada temperatura de acuerdo a la población, de acuerdo al consumo también. Después, en otra parte se tuvo la temperatura de Asunción porque se registra en Asunción, la zona central, se registra casi más del 40% del consumo a nivel nacional, solamente está en Asunción. También tenemos la temperatura aparente, en la cual, como mencionó Félix, que es justamente la sensación térmica, ¿verdad? La cual, reuniendo todas las demás variables como humedad y velocidad del viento, hemos sacado una sensación térmica. ¿Por qué una sensación térmica? Porque como Paraguay es un país subtropical que tiene un clima bastante, en verano hace bastante calor, hemos decidido tipo utilizar esta variable de sensación térmica, la cual tipo a un individuo le hace por la mayor comodidad de usar eh, equipos de aire acondicionado o calefacción en invierno. Sí, sabemos bien que en el verano se dispara el consumo debido a los aire acondicionados. Es por eso que también incluimos este hábito del consumidor, y es reflejado, por ejemplo, la temperatura aparente o sensación térmica.
Estos gráficos, estos tres gráficos, de acuerdo a estos tres decidimos usar solamente la temperatura de Asunción, ya que es la más representativa para todas. A partir de ahí lo anclamos, lo vinculamos a nuestro modelo uno que fue el seleccionado. Otra cosa lo que hicimos, o sea, otro paso más fue la que añadimos cierto error gaussiano a las temperaturas, ya que como las variables meteorológicas fueron obtenidas después de un procesamiento, una limpieza, varios algoritmos que iban procesando esos datos, eh, hemos decidido agregar este error para medir la robustez de nuestro modelo. ¿Qué quiere decir eso? Tipo, si hay cierta desviación de la temperatura, si está mal, si está mal censado o mal registrado, el modelo igual puede obtener buenos resultados, ¿sí? Ese es lo que se mide la robustez del modelo seleccionado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos errores muy bajos, ¿sí? Bueno, que se añaden estos errores gaussianos con desviación y media estándar, o sea, cero, para el error gaussiano. Y después de esto, tipo, ya entramos en lo que es ya obtenidos el modelo uno y la temperatura de asunción. Ya hemos jugado con todos los parámetros de entrenamiento del training, que es para hacer correr el modelo y cómo se comporta de acuerdo a los años, ¿no? Esto, Félix, si es que puedes explicar. Ok, perfecto. Entonces, para tener en cuenta cuántos años, digamos, tengo que tomar para poder entrenar la red, ya que una vez que se entrena una red neuronal artificial, nosotros tenemos que dividir los datos en los datos de entrenamiento y los datos de validación o los datos de prueba. Entonces, teniendo en cuenta que todos los estudios se realizaron en base a un conjunto de datos de prueba del 2017, es decir, todo el año 2017 fue nuestro conjunto para poder probar si es que el modelo funcionaba bien o cuáles eran los errores que obtenía nuestro modelo. Entonces, lo que hicimos fue para el conjunto de entrenamiento, fuimos variando la cantidad de años que tomábamos, siempre comenzando desde el 2016. Entonces, si es que vemos la gráfica, pero comenzando, digamos, de la derecha para la izquierda, lo que hicimos es, por ejemplo, tomar solamente el 2015 y el 2016, solamente ese conjunto de datos de entrenamiento para poder evaluar en el 2017. Luego tomamos del 2014 al 2017, se entrenó y se obtuvieron los resultados con el de 2017. Y así sucesivamente fuimos agrandando la ventana de entrenamiento o la cantidad de años que entregábamos a la red para poder entrenar y así ver cuál es la cantidad de datos eh, más óptima para poder entrenar nuestra red, ¿verdad? Entonces vimos que a partir de 2011 ya se tiene digamos, se estabiliza mucho mejor, ¿verdad? Los resultados cuando hacemos el test en nuestro conjunto de prueba. Sin embargo, ¿verdad? Podemos mejorar un poco más si nos vamos hasta el 2009, pero ya considerando 2010-2011, es decir, teniendo en cuenta 6 o 7 años hacia atrás, ya podemos obtener unos resultados muy buenos. Y por último, acá tenemos los resultados ya más visibles, ¿verdad? De la predicción de la demanda, en donde están separados, ¿verdad? Por cada uno de los días, que va desde el 10 de noviembre de 2017 al 20 de noviembre de 2017. Como les dije, ¿verdad? La predicción se da a lo largo de todo un día, desde las 0 horas del día siguiente hasta las 23 horas. Y se hace a partir de las 23 horas del día anterior. Es decir, que 24 horas
todas esas 24 horas nosotros hacemos la predicción. No es o sea, no es hora por hora durante todo el día. Entonces, está marcado, ¿verdad?, por cada uno de los días y podemos ver entonces donde la demanda real está indicada por la figura en azul y la predicción que hicimos con el modelo es la que está indicada por medio de la figura en naranja. Entonces se puede representar, ver algunos errores en donde para poder ajustar más o menos se ve, ¿verdad?, que en los picos de demanda es donde es mucho más importante, digamos, tener una buena predicción que en cualquier otro momento del día y también así en los picos, eh, pero digamos en los valles, ¿verdad?, donde también suelen haber ciertas diferencias. Pero sin embargo, en general, existe una muy buena predicción. Y teniendo en cuenta justamente los dos valores, eh, las dos métricas que tuvimos en cuenta, en consideración, para poder visualizar mejor cómo está representada, digamos, la predicción de nuestro modelo, tuvimos en cuenta entonces el error porcentual en la hora de mayor consumo y el máximo error porcentual del día. Entonces, en la primera gráfica están también representados, es un histograma de los errores, pero donde también están representados los percentiles 5 y 95, percentil 10 y 90 y el percentil 30-70 para visualizarse mejor cómo está distribuida, cómo están distribuidos los errores de la predicción, ¿verdad? Y podemos ver en la primera figura que eh, entre el percentil 30 y 70, ¿verdad?, existe una mayor cantidad de errores, pero que todos están, ¿verdad?, alrededor del cero. Es decir, que la mayor cantidad de datos que podamos producir tienen un error que es aproximadamente cero o que, digamos, están más representados en ese valor, ¿verdad? Y lo mismo si miramos el percentil 10 y 90, ¿verdad? Vemos también que todos los errores, digamos, varían prácticamente entre menos 5 y 5 y tenemos básicamente casi todos los datos acumulados en esa parte, ¿verdad? Eh, y así también, ¿verdad?, en el máximo error porcentual podemos ver, estos son los mayores errores que existen en un día dado, ¿verdad? Pero podemos ver que el error varía como máximo, digamos, en general, entre menos 10 y 10%, ¿sí? Teniendo en cuenta también, por ejemplo, los percentiles 10 y 90, ¿verdad? Entonces, lo que podemos concluir con esto es que a pesar de que existan errores muy grandes, digamos, o sea, muy elevados, eh, como también se indica, ¿verdad?, que hay, digamos, ciertos puntos atípicos, ¿verdad?, como serían el menos 40% y el 30%, la mayor cantidad de esos errores eh, están reunidos, digamos, alrededor del cero, ¿sí? O entre menos 10 y 10, con lo cual los máximos errores representan al final unos errores muy bajos en comparación con los mayores errores posibles que pueda haber. Y teniendo en cuenta entonces las conclusiones, podemos decir, ¿verdad?, que en este trabajo se desarrolló y se caracterizó un modelo basado en redes neuronales recurrentes, el STM, que a partir de los datos históricos y pronósticos meteorológicos es capaz de dar una previsión de la demanda horaria de energía eléctrica de las siguientes 24 horas de manera robusta. El modelo puede ser utilizado para anticiparse a picos en los sistemas de generación y transmisión, para identificar anomalías de consumo y también para optimizar los costos de generación. No obstante, es importante y es necesario también realizar más experimentos para mejorar la predicción, justamente cuando se da el caso de días feriados o donde hay días con cambios abruptos de temperatura o, digamos, algo similar a eso, ¿verdad? Con lo cual, justamente nuestro modelo no pudo caracterizar mucho de esos días, ya que no tuvo, digamos, un entrenamiento específico, ¿verdad?, para poder caracterizar ese comportamiento.
Y muchísimas gracias por escucharnos, por darnos el espacio y si tienen algunas consultas, estamos aquí para responderlos. Muchísimas gracias a los ingenieros Félix Morales y Matías Verdún. Realmente espectacular. Este es el tipo de trabajo y de ponencia que uno esperaría en una conferencia internacional, así que estamos muy contentos con tenerles aquí, ¿verdad? Em, para los que estamos en el Meet estamos como 60 y tienen una manito que es levantar la mano. Si quieren hacer una pregunta así a viva voz, yo creo que lo que correspondería es darle levantar la mano para para darles espacio. Y en el Facebook Live tenemos una docena más de espectadores y si quieren dejar sus comentarios ahí también. Eh, yo quiero empezar con las preguntas. Habían dicho que tienen datos desde el año 2008 hasta el 2018, o sea, son 10 años de datos. ¿Son necesarios 10 años para hacer correr este modelo? Por ejemplo, para el día de hoy, el 2021, necesitamos datos del 2011. 11 son 10 años, ¿sí? Ya. Eh, Perdón. Sí, te voy a derivar la diapositiva en la que se puede visualizar justamente esta, por ejemplo, la que explicó Félix, ¿sí? No sé Sí. si quieres, ahí Sí, está. respondiendo justamente a esa pregunta, justamente hicimos esta prueba, este análisis para ver cuánto sería la cantidad de años con lo cual se tiene que entrenar la red neuronal para obtener los mejores resultados, ¿verdad? Siempre comenzando, como dije, o sea, siempre teniendo en cuenta que el 2017 es nuestro conjunto de prueba y nuestro conjunto de entrenamiento va desde el 2016 hasta el año que indica acá, ¿verdad? Entonces, por eso, eh, la cantidad, digamos, de datos que más nos conviene o con lo cual ya se puede obtener buenos resultados son de 6 a 7 años aproximadamente. Es decir, no hace falta tener 10 años de datos, sino que con 6 7 ya podemos obtener los resultados más óptimos. Sin embargo, se puede llegar a entrenar con menos años, pero los resultados no van a ser tan buenos como entrenando con 6 o con 7. Entiendo. Ahora, una pregunta muy importante. Sí. ¿Cómo consiguieron los datos de la ANDE? ¿Solicitaron o cómo tuvieron acceso a esos datos tan importantes? No sé si es de la ANDE o del Sistema Interconectado Nacional o si son parte de un mismo conjunto. Sí. Los datos fueron proveídos por la ANDE, más bien justamente gracias al ingeniero Carlos Sauer, ¿verdad? Que fue nuestro tutor y también está trabajando allí. Eh, pero sí, o sea, es básicamente los valores del sistema interconectado, ¿verdad? Pero que la ANDE obviamente obtiene todo eso porque se encarga justamente de administrar la energía eléctrica. Cabe destacar nomás que esos datos que nos proveyeron no fue así nomás en un CSV, un Excel así todo detallado. O sea, eran planillas electrónicas meses por mes y que todos los años. Eh, Además, tipo, tuvimos que hacer un exhaustivo extracción justamente de esos datos. Más, obviamente, ahora que estoy viendo una pregunta, todo el equipo fue por la ANDE o hubo una inversión propia. Con respecto al consumo eléctrico, fue todo la ANDE, ¿sí? Desde el 2008 hasta el 2017, de hecho. Todas las variables meteorológicas fueron proveídas por las entidades nacionales que mencionó Félix. Eh, no, Como fue o sea, un tema a nivel académico, solicitamos y nos dieron los datos en forma gratuita, pero como hemos recalcado aquí los datos, pues, había una gran cantidad de datos faltantes, están mal, están, eh, básicamente años, meses faltan ahí lo que estuvimos demorando mucho tiempo en tratar de ajustar esos datos
justamente eh, para obtener la mejor cantidad más representativa de los datos. Andrea alzó la mano, si podemos escuchar primero lo que alzan la mano y luego leemos si están de acuerdo, por favor. Sí, Sí, perfecto. Sí, hola. Ya que estamos hablando sobre los datos, yo quisiera preguntar cuántos registros tenía el dataset. Ya. El dataset constaba justamente, a ver, debe ser un aproximado en realidad, pero serían 5, serían aproximadamente 87.600 datos, que representaría justamente la demanda la demanda a escala horaria, ¿verdad? De 10 años. Y así también, de la misma manera, los datos de las variables meteorológicas y de las variables, sí, de las variables meteorológicas, ¿verdad? Que justamente está representado por la temperatura, la humedad y la velocidad del viento. no sé más quién levantó la mano. Aníbal Rojas. Mujica levantó la mano. Sí. Milko. Aníbal y Mirko y Aníbal. Creo que la pregunta de Aníbal primero. Aníbal, ¿está ahí? Mirko entonces. Adelante, Mirko. Sí, gracias, Enrique. ¿Qué les motivó a trabajar en este tema? ¿Cómo pudieron llegar a encontrar esta problemática? Bueno, en realidad fue justamente porque hicimos nuestra pasantía en la ANDE junto con el ingeniero Carlos Sauer. Entonces fue el que nos propuso, digamos, tomar este tema, ¿verdad? Fue la iniciativa justamente para nuestro trabajo final de grado. Y básicamente fue eso. Y a partir de ahí realmente que nos interesó mucho porque también aparte de esta problemática nos propuso otras, pero decidimos tomar esto y a partir de ahora, bueno, seguimos todavía trabajando en todo lo que se refiere a previsión de energía eléctrica o eh, a caracterización, por ejemplo, de toda la red eléctrica, ¿verdad? Para agregar lo que está diciendo Félix y contestando la pregunta de Vanina en el chat, en ingeniería mecatrónica sí tuvimos la materia de inteligencia artificial justamente impartida por el doctor Diego Stalder. Eh, Nos enseñaron, o sea, nos enseñó básicamente todas las ramas, los modelos que se pueden utilizar, todas las arquitecturas, la de la deep learning, desde una simple regresión lineal una red convolucional para procesar imágenes. Los conocimientos adquiridos fueron suficientes para hacer esta tesis. La verdad que es un 50 en 50. La verdad, eh, fuimos más que nada autodidactas para encontrar artículos científicos, libros o publicaciones de alto estándar internacional. Nada, solamente y más. Estadística y probabilidad fue también una materia, así que nos ayudó bastante para la realización del trabajo. Y eso contestando la pregunta de Vanina, el chat. Aníbal, ¿vas a hablar o...? ¿Podemos leer la siguiente pregunta nomás? Tenemos la pregunta de Jesús. A ver, Jesús. David Coronel Rojas pregunta, ¿esto que proponen se hace en la ANDE de manera más tradicional o esta propuesta es nueva? Ya. No, en realidad en la ANDE se hace de una manera mucho más tradicional que justamente con un equipo o departamento, ¿verdad? Que se encarga de hacer la previsión, pero teniendo en cuenta
digamos, demandas anteriores, días anteriores y con todo el conocimiento que ellos tienen y haciendo simples estadísticas, digamos que hacen una previsión de lo que sería la demanda para el siguiente día, pero no utilizan ningún sistema inteligente. Eh, este trabajo, ¿verdad? O sea, es uno de los trabajos, ¿verdad? Que se propuso, así como justamente estábamos viendo en la literatura, que hubo otros trabajos anteriores también que tenían una propuesta acerca de la previsión de demanda. Y ahora mismo yo tengo entendido que existen otros trabajos que también se están realizando para la misma problemática. Pero en la ANDE no se implementa ningún sistema de inteligencia artificial ni nada. Antes de seguir con las preguntas, yo quiero meter aquí mi pregunta. En, en la ANDE se han realizado llamados para sistemas que utilicen inteligencia artificial. No sé si ustedes están en conocimiento de eso. Los sistemas de inteligencia artificial que ellos quieren implementar, ¿tienen que ver con esta problemática que ustedes están presentando o no saben sobre eso? En realidad, tal vez se refiere a digamos, a muchas otras problemáticas, pero sí existe un proyecto aprobado del CONACYT que justamente en el que estoy también colaborando, que también está buscando implementar un sistema para previsión y también de descripción, ¿verdad? De los alimentadores, ¿verdad? O sea, la previsión de demanda, pero basándose, digamos, en alimentadores. Eh, y es un proyecto del CONACYT. Eso es hasta ahí es donde yo sé, digamos, ¿verdad? No sé si existe algún otro proyecto en paralelo que también está buscando hacer o que está haciendo lo mismo. Gracias. Acá hay una pregunta que creo que no leímos de Jorge Avelino Páez Velar. ¿Qué porcentaje aproximado de efectividad tuvieron las predicciones respecto a lo que es la realidad? Creo que esa pregunta todavía no se leyó. Ya, está bien. Bueno, con respecto a efectividad, o sea, en realidad, digamos, lo que se mide es justamente el error de la predicción, ¿verdad? Si se pueden ver el slide que está más arriba, más arriba, ahí, abajo. Justamente estos valores representan los errores justamente entre la previsión y lo que es real, ¿verdad? Todo teniendo en cuenta ese año de entrenamiento que fue el 2017. Entonces, existen todas estas métricas, como sería, por ejemplo, la raíz del error cuadrático medio, el error porcentual medio absoluto, el, el error porcentual absoluto del tercer cuartil y también el máximo error porcentual absoluto, ¿verdad? Entonces, básicamente, teniendo en cuenta una escala de megawatts, ¿verdad? Digamos que si hablamos de la raíz del error cuadrático medio, tenemos que tuvimos un error de 83.49, ¿verdad? Si hacemos, digamos, de forma porcentual, ¿verdad? Teniendo en cuenta el modelo 1, ¿verdad? Que corresponde a una capa oculta. Teniendo en cuenta ese modelo, tenemos un error porcentual de 3.23% para toda la predicción de 2017, comparando justamente la predicción con los valores reales. Excelente, o sea, pero 3% es el porcentaje de error, no el porcentaje de acierto, ¿verdad? Claro, claro, Error, sí, error. claro, claro, pero justamente hablando de regresión es un poco difícil de hablar de acierto también, ¿verdad? Porque justamente lo que tratamos de hacer es acercarnos a ese valor, ¿verdad? Y no, digamos, tener en cuenta ese valor mismo, ¿verdad? Sino que lo que se mide en regresión sería justamente el error, la diferencia entre lo real y lo que se predijo. Sí, Yo excelente. ahí Eh, quiero meterme mi cuchara, Juanmi, por favor. bueno, Eh, eh, bueno, dos preguntas tengo. Primero que nada, en ese gráfico que he visto, donde están las curvas, el anterior o el siguiente serían, Sí, donde están, ese, ¿qué pasa? Ese. sí. Ese no es lo que se enseña comúnmente como overfitting o sobreentrenamiento
cuando demasiado bien ya funciona tu modelo con los datos de entrenamiento, o ese es en el test ya. Sí, este ya en el test. Justamente cuando ocurre overfitting, digamos que caracteriza muchísimo, digamos, esos valores que hay en el entrenamiento. Pero estos valores fueron con datos que, digamos, el modelo al hacer el entrenamiento nunca visualizó, entonces hizo esta predicción. Y ahí vemos justamente que no existe overfitting porque en ese caso, digamos que no iba a poder tener una buena representación. Ya, otra pregunta es, hay otro gráfico donde hablan de modelos y usan 5 modelos, el anterior justamente era el de los puntitos, Sí, ese, 6 modelos inclusive, pero en otro usaron realmente las celdas LSTM o algo así era. ¿Estas celdas sí, son uno de esos modelos? O sea, ¿eligieron después de probar los otros modelos o a qué se refieren estos modelos? ya. Si podés llevar más hacia arriba, o sea, hacia atrás, Enrique. Uno más. Ahí. Bueno, la diferencia entre cada uno de los modelos varía en donde dice n capas ocultas densas. Todos los modelos tienen la misma cantidad, o sea, los mismos atributos, la misma configuración de celdas del STM. Lo que varía es la cantidad de capas ocultas densas. En ese caso, por ejemplo, hay 4, ¿verdad? Pero varía desde 1 hasta 6, digamos, la cantidad de columnas que hay, digamos, de capas, ¿verdad? O sea, de neuronas. Entonces, la que salió con mejor resultado al final fue justamente la que solamente tenía una sola columna de neuronas en verdes y eso directamente ya se iba conectado a las neuronas en rojo. Excelente. Justamente para aclarar más, el modelo uno se eligió además, o sea, un plus para elegir, para seleccionar el modelo 1 es que es el modelo más simple, ¿verdad? Justamente cuando veamos muchas más capas densas y con una serie de técnicas como el dropout, el- la partición por el batch size, la partición de, no sé bien en español. El, son varias técnicas para reducir, como había dicho, el overfitting, pero el modelo uno con una sola capa densa arrojó valores no tan dispersos como las que los modelos que salían muchas más capas. Elegimos también el modelo uno por simplicidad y nada, justamente para evitar el tema el overfitting, como habías mencionado. Ya. Hay otra pregunta de Ronaldo que no se alcanzó a leer. Pregunta si el equipo que usaron fue de la ANDE o de ustedes o de quién. Porque esto requiere bastante máquina para hacer, ¿verdad? Sí, realmente bueno, lo que se necesita, digamos, y es un poco costoso, es para entrenar es una tarjeta gráfica, ¿verdad? Donde generalmente las redes neuronales se entrenan, ¿verdad? Esa tarjeta gráfica, o sea, el clúster, digamos, la computadora especializada como para poder entrenar, en realidad es propiedad de la facultad. Entrenamos con la computadora de la facultad. No fue de la... De la Fiuna tiene también cluster. Así mismo, la Facultad de Ingeniería de la UNA. Porque el FP1 también tenía un cluster bien denso, Sí, bien pesado. sí. También, y también fue una opción que nos proveyó el ingeniero Diego Staller. Pero llegamos a conseguir ahí en la Facultad de Ingeniería, entonces utilizamos nada más eso. Excelente. Hay otra pregunta de Liz Mabel y después Sí, de de Liz, Aníbal. ¿quién Liz, elaboró la parte de series ¿quién temporales? elaboró? Sí, la verdad que nosotros, como había dicho, la ANDE solamente nos entregó planillas con datos sueltos de cada mes, o sea, eran planillas electrónicas de cada mes, de todas las horas, y lo que nosotros tuvimos que hacer la parte más ardua fue justamente extraer todos esos datos en bruto y coleccionar, ¿verdad? Todos los puntos en un rígido dataset, o sea, en una base de datos y armar ahí nuestro dataset. No, la serie temporal la construimos nosotros,
No es la facilidad, por ejemplo, hoy en día de bajar internet ya todos en columnas CSV o en planilla en Excel. Tenemos que construirla nosotros mismos. Si no me equivoco, esa parte de la serie es en el pre-proceso de datos, ¿verdad? Así mismo, es condicionar todos los datos, estudiarle bien a la serie temporal, la estacionalidad, cómo es la tendencia, y luego de ahí meterle a esa caja negra, que es el modelo del STM, ¿sí? Y ahí saca el output, que es la predicción a 24. Y hacer esa parte de las series temporales nomás ya no le va. No era Sí. suficiente como para una tesis. Para una tesis. Ujú. Sí, la verdad, en la tesis también hemos implementado técnicas de abordaje, por ejemplo, estadísticos, ARIMA, tenemos la serie temporal y o sea, probamos un benchmark, probamos con nuestro modelo de STM, ¿sí? La serie temporal, una regresión media de móvil media, y nada, se puede estimar, pero no salieron, o sea, no fueron resultados eficientes como la del modelo implementado. Una cosa también para agregar acerca de eso es que, sí, que justamente nosotros optamos por aplicar un método estadístico para la detección de las anomalías, porque justamente así como decís, podría ser muy bien un tema de tesis, ya que existen otros métodos más, o sea, otros métodos mejores que también están basados en redes neuronales artificiales para poder detectar esas anomalías de manera más efectiva y con, digamos, menos falsos positivos, ¿verdad? Porque muchos de los valores que nosotros detectamos pueden ser que realmente no sean una anomalía, pero de la misma forma descartamos y al final podemos corregir, ¿verdad? Justamente en esa gráfica se puede llegar a ver eh, donde están más o menos en la primera parte, o sea, en la gráfica de la derecha, se puede ver una diferencia entre la curva original y la curva corregida, donde posiblemente no haya sido un outlier, un valor atípico. Pero se corrigió de igual forma. Sin embargo, las otras dos que sí se pueden visualizar mejor, que están, digamos, más o menos en la mitad de la gráfica y casi al final, sí se ven que son dos valores que se distancian mucho de lo que es la demanda. ¿Y Ustedes qué hicieron harían, con... Perdón, no sé si alguien iba a hablar. Con los con los valores valores nulos, ¿verdad? nulos, Después voy a hacer mi pregunta. ¿sí? Y con los valores nulos, Feli y Matías, ¿qué hicieron? Dijeron que tenía muchos valores nulos. ¿Cómo Sí, trataron de eso? ¿Le pusieron cero, ya. sin Lo, valor o algo así? sí, lo que hicimos fue justamente como, bueno, había muchos valores nulos, pero no tampoco tantos. Entonces la técnica que aplicamos fue considerar valores de igual a uno, o sea que son valores que son muy bajos respecto a lo que se esperaría de demanda, porque justamente la demanda varía, digamos, entre 800 megawatts a 3000 megawatts. Entonces lo que hicimos fue introducir valores anómalos, por ejemplo, un valor 1 de un megawatt que corresponde ya a un valor anómalo, y aplicar el método para que pueda detectar esos valores y pueda descartarlos después. Y hay una pregunta de Aníbal, justamente yo quería hacer, pero está muy bien, se me adelantó Aníbal. Dice, ¿cuántos registros tenían? No sé, ya respondieron. ¿Cómo dividieron? Dice, sería la pregunta. Entrenamiento, validación y prueba. ¿Son cuántas que usaron para cada división? Ya. Sí, utilizamos, sí, hicimos la partición de entrenamiento, validación y prueba. Para el algoritmo genético, en realidad no utilizamos la parte de prueba, ya que justamente era para ajustar los datos. Hicimos una partición de 75-25, ya que corresponde, digamos, a un valor intermedio a lo que generalmente se suele utilizar de 70-30 o 80-20.
Luego, para la parte de los entrenamientos posteriores, sí se llegó a tomar en cuenta solamente la parte de test en como el 2017 y el año que quedaba, digamos, lo que era para el conjunto de prueba, se hizo la partición de entrenamiento-validación con una partición de 70-30. Es decir, en ese caso, digamos, la parte de entrenamiento y prueba no seguía, digamos, una, una separación que siempre era la misma, porque lo que nosotros hacíamos era justamente mantener 2017 como prueba y ir aumentando la cantidad de años. Entonces ahí se iba modificando cada vez que aumentábamos la relación de entrenamiento-prueba. Pero dentro del conjunto de entrenamiento sí hicimos esa partición de entrenamiento-validación con una proporción de 70-30. Excelente, gracias. La última pregunta dice Jorge Páez, si no se puede llegar al 100%, dice. ¿Y por qué no llegaron ya? No, la verdad es que sí, la idea es que justamente el error, por eso, podemos hablar de cuánto, digamos, cuando todo es igual, ¿verdad? Digamos que tenemos un 100% de efectividad, ¿verdad? Pero cuando hablamos de, de regresiones o de previsión, ¿verdad? Es mejor hablar del error, ¿verdad? Entonces, justamente llegar a un error de cero, eh, digamos que se ha de poder, ¿verdad? Pero es muy complicado, ¿verdad? O sea, no hay ningún modelo todavía que pueda llegar a tener, digamos, un error de cero y poder predecir exactamente lo que mañana se va a producir, ¿verdad? Siempre existen ciertas variaciones, siempre existe cierto ruido, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque si mañana ocurre algo que es totalmente inesperado, por ejemplo, mañana justamente volvemos a estar, se decreta para que mañana otra vez volvamos a estar en cuarentena en la fase cero, va a ser un cambio muy brusco que obviamente tal vez la red neuronal no pueda percibir eso, ¿verdad? Ya que va a haber un cambio muy inesperado o cualquier otro evento. Entonces, por eso, eh, tanto lo que es la temperatura, o sea, las variables meteorológicas, todas aportan cierto ruido o cierta distorsión para que no se pueda llegar a tener justamente una predicción con cero de error, ¿verdad? Entonces es muy difícil, ¿verdad? Pero la idea es poder estudiar más, entender justamente, por ejemplo, la naturaleza de esos errores y estudiar esos errores como para que se pueda disminuir mucho más el error. Esa es justamente la idea, ¿verdad? Más adelante. Claro, se puede aportar para futuros trabajos en la que el objetivo es disminuir cada vez más el error, agregando ciertas otras variables, como una variable socioeconómica, como dijo Félix, pandemia, cesan todas las actividades económicas o también el índice de industrialización del Paraguay, cuántas empresas van creciendo, van consumiendo cada vez más energía, o feriados, o sea, los feriados móviles, cómo se comporta en 3 días antes o 3 días después de ese feriado móvil, cosas así. Es un extenso camino más a seguir para tratar de, no sé, no creo llegar al 0% como dice el compañero, pero el objetivo siempre es disminuir el error, siempre para obtener mejor resultado. Juanmi, Yo tengo dos preguntas más. Em, en la parte que hablan de las variables exógenas son todas de temperatura, o sea, son atmosféricas. ¿Cómo llegaron a esas? ¿Por qué usan esas variables primero y cómo llegaron a esas variables que son temperatura, sensación atmosférica y por qué no, por ejemplo, humedad? ¿Cómo fue ese proceso? Ya. Nos basamos también en la literatura para poder adquirir, digamos, esas variables. Em, Realmente descartamos digamos, utilizar precisamente solamente temperatura, perdón, solamente humedad y variable del tiempo debido a la poca correlación que existía con la demanda. Pero sin embargo, lo que sí utilizamos fue
al poder calcular la temperatura aparente o la sensación térmica, en donde sí conlleva indirectamente, o sea, conlleva, digamos, al poder calcular esa temperatura, la humedad y la velocidad del viento. Entonces, digamos que al final sí utilizamos, pero no por separado, sino que justamente le incluimos para calcular esa temperatura. Solo tirar el piso, igual que calzones sucios. Ingeniero Pedro, tu micrófono o tu tele. Y agregando también las variables exógenas, también dentro de las variables exógenas también están incluidas las variables del calendario, como justamente son, por ejemplo, qué mes del año es cuando hacemos la predicción, el año, el día de la semana, etc. Gracias. Y la pregunta que llega a hacer, visto que ya se hizo en el Facebook, dice, a ver, espérame un rato. Ahí. Dice, pregunta Rodrigo Rivero, ¿cuál es la razón de ponderar la sensación térmica con la población? Ya. Lo que pasó es lo siguiente, nosotros tenemos datos del Sistema Interconectado Nacional, es decir, el global nacional, en la cual hemos estudiado incluir justamente esa ponderación de las sensaciones térmicas de cada punto del país y de acuerdo a la población. Tipo, cómo afecta eso en la serie temporal, pero a nivel global. O sea, no podemos, vamos a decir, desmembrar por cada punto del país el sistema interconectado nacional. O sea, tuvimos eso, dato en megawatts, era todo nacional. Entonces, para, para reducir esa incertidumbre, decidimos obtener la ponderación de cada zona, de cada punto del país, y la ponderamos de acuerdo a, por ejemplo, en Asunción tuvimos un mayor factor por ejemplo, en Misiones o en Ñembucú, eh, de acuerdo a la población, cómo afecta eso al CIN. Y nada, estudiamos de todo, era un abanico de posibilidades, ¿no? Porque en literaturas, en trabajo en la literatura, por ejemplo, la de Francia, solamente era el neto global y de la temperatura de una sola ciudad. ¿Sí? O sea, de ahí nos percatamos si podíamos hacer a nivel global, en todos los puntos del país. Nada, fue eso. Tuvimos también ese abanico de posibilidades para realizar el modelo, para incluir en el modelo. También tener en cuenta, o sea, por qué elegimos hacer la ponderación por población y no por otro factor. Eh, Justamente por la disponibilidad de los datos, ¿verdad? Ya que si bien al principio tratamos de obtener un dataset donde había, digamos, la demanda, ¿verdad? Por subestación o por zona, era un dataset que estaba con muchos más datos faltantes de lo que podíamos trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces, con eso no pudimos obtener esa información y también buscar, digamos, en otras entidades o buscar la manera de poder conseguir esos datos, iba a ser también ya un trabajo que no va a durar más otra vez. Entonces, por la simplicidad, digamos, de tener ya las temperaturas que sí podemos obtener por 11 estaciones y teniendo en cuenta que la densidad poblacional, que también es algo que se puede conseguir fácilmente, digamos, esa información, decidimos hacer esa ponderación de acuerdo a la densidad poblacional. Muchísimas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. Yo quiero cerrar con una pregunta. ¿Cuánto tiempo les costó hacer este estudio? Es un estudio muy detallado, no es una simple aplicación de inteligencia artificial a un problema. Se nota que el estudio es muy detallado. ¿Cuánto tiempo les llevó desde que empezaron a trabajar con los datos? Bueno, en realidad la tesis nos tomó aproximadamente un año, 4 meses en poder terminarla.
Si bien hubo un tiempo en el que justamente nos fue un poco más complicado, por ejemplo, reunirnos y trabajar a la par con Verdun, por más de que, bueno, todo es programación, ¿verdad? Y por suerte, digamos que no hay ninguna parte física, digamos, así como para armar, digamos, un equipo ni nada. Eh, digamos que hubo un tiempo de 2 meses más o menos que bajamos nuestra actividad, ¿verdad? Pero aproximadamente un año, 2 meses, un año, 4 meses fue lo que nos llevó. Y eso justamente también, eso se puede reducir muchísimo, creo yo, ¿verdad? Que justamente una crítica, ¿verdad? A las entidades en sí, ¿verdad? Que proporcionan estos datos, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una forma más fácil de obtener ya estos datos y trabajar ya solamente, bueno, se debería hacer un proceso previo siempre de preprocesamiento, pero obtener ya los datos por lo menos ya ordenados va a hacer que se pueda realizar un trabajo mucho más complejo y que dure menos tiempo, ¿verdad? Eso también es importante, ¿verdad? Que si es que existe alguien que quiera mejorar el modelo, agregar algo como tema de tesis, ¿verdad? Nuestra idea también es poder compartir el dataset que nosotros tenemos porque ya le vamos a estar ahorrando 4 meses de trabajo. Entonces, tener esos datos, por ejemplo, fue algo que nos llevó tiempo y después la parte del modelado. Eso, El muchísimas rector, gracias. Y acá dice Héctor que el rector tiene una pregunta, así que vamos a escucharle. Sí, adelante. Sí, buenas noches, ¿verdad? Yo soy jubilado de la ANDE y también hice un trabajo de justamente de pérdidas, recuperación, pérdida y recuperación en líneas rurales. Lo más difícil conseguir en la ANDE es datos fidedignos. Es un dolor de cabeza. Ustedes en este trabajo visitaron, hay un departamento de estudio eléctrico. Visitaron, hablaron con eso y también otra cosa, visitaron los departamentos donde se originan estos datos. Porque es un trabajo excelente lo que estoy viendo y se podría esto optimizar, pero acercarnos prácticamente al 95% tranquilamente, pero resulta ser que la ANDE no tiene nada sistematizado. A puño, se anota a puño en planilla. Entonces, pero mi pregunta concreta es, estudiaron de tal estudio de planificación, estudios eléctricos, también está el departamento de carga. ¿Cómo ustedes tratan esos datos que ellos les pasan? Ya, perfecto. Sí, en realidad todos los datos que nosotros podemos recabar de la ANDE fue por intermediación justamente del ingeniero Carlos Sauer, que es justamente nuestro tutor que trabajó allí justamente con nosotros y que nos llevó justamente para poder plantear todos estos problemas. Realmente no tuvimos la oportunidad para poder visitar todos los departamentos que se encargan justamente en generar estos datos y analizar y hacer el monitoreo, ¿verdad? Pero realmente es cierto, ¿verdad? Para poder, digamos, mejorar y obtener, digamos, mejores predicciones, ¿verdad? Necesita haber un acercamiento, ¿verdad? Digamos, las personas que están realizando estos trabajos y para la gente que está eh, trabajando allá en la... Ok, gracias, comandante. Muchísimas gracias. ¿y no llegaron a presentarle a alguien que esté bien arriba en la ANDE esto? Eh, Todavía. no, realmente no, pero en realidad en esa época en la que nosotros entramos fue cuando estaba el ingeniero Ferreira y justamente en el departamento donde nosotros trabajábamos era el no sé realmente si ahora, Equipo consultor, sí, que es el equipo justamente consultor el presidente. de apoyo a la presidencia de la ANDE. Entonces, justamente la idea era poder hacer un trabajo como este
y poder presentarle, porque justamente es un equipo consultor que se encarga, ¿verdad?, de poder optimizar eh, digamos, los procedimientos y demás, ¿verdad? Entonces esa era nuestra idea, pero como que después hubo su renuncia y todo lo demás, no, ya no hubo, digamos, un acercamiento. Pero siempre obviamente estamos dispuestos a cualquier propuesta, ¿verdad? De la ANDE u otras empresas, así que está ahí, obviamente se puede mejorar y siempre nosotros vamos a estar atentos a cualquier propuesta. Sí, justamente el doctor Rivero, el que hizo la pregunta, también está en la ANDE. No me acuerdo en qué departamento, pero sé que está en la ANDE también. Y bueno, nuestro rector es jubilado en la ANDE, seguramente tendrá todos esos contactos por ahí y tenemos también muchísimos docentes. Está también presente el director de la carrera de electricidad, el ingeniero Pedro Pastor. No sé si quería hacer una pregunta o comentario, ingeniero, o ya se fue. Bien, creo que ya no está mal, ingeniero Pedro. Creo que no tenemos más preguntas. Creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Sí, Ok, así es, así es. entonces vamos a agradecerles otra vez antes del cierre a los ingenieros, al ingeniero Félix Morales, al ingeniero Matías Verdún y también a sus tutores, al profesor Carlos Sauer, que está entre el público. Así que un saludo para el profesor Carlos Sauer y el profesor Diego Stalder también, que está desde el live del Facebook, porque nosotros estábamos controlando. Así que un saludo para él y un cierre de parte del ingeniero Héctor Estigarribia, que es el director de investigación de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Bien, muchas gracias, Juanmi. Primeramente a vos por el arduo trabajo de organizar este evento, de la transmisión en vivo, hacer los contactos, todo. Muchas gracias, Félix, Matías y Carlos. No sé si quiere hablar algo. ¿Cómo te sentís con tus jugadores, Carlito? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Héctor, Juan Vicente, a todos los colegas también ahí de la UNCA? Y realmente estoy, como así, babeando, ¿verdad? Porque lo que trabajamos con Félix y Matías, hace 2 años cuando yo les recibí, les entrevisté a unos 10 15 eh, digamos, estudiantes de último año de ingeniería y finalmente terminé seleccionándole a ellos dos para hacer este proyecto y no me arrepiento, ¿verdad? Después de 2 años sacamos un trabajo que, como varios de ustedes resaltaron, además de entrar en mucho detalle fino, deja una línea de investigación interesante para el futuro. Eh, Muchos de los resultados que ellos obtuvieron pueden ser mejorados. Podemos colaborar con algunos de ustedes si tienen interés en mejorar el modelo. Como ustedes vieron, hay ciertos features que no están incorporados y, por ejemplo, tenemos errores, digamos, eh, de mayor nivel en días feriados, por ejemplo, y realmente es muy difícil pronosticar la demanda de un día feriado, porque ahí juegan un montón de variables conductuales también de las personas. Si justamente se trata de un feriado que está conectado con algún feriado largo, algún decreto presidencial que movió un feriado de la semana hacia un fin de semana y mucha gente se moviliza, por ejemplo, en ese fin de semana hacia el interior, es muy difícil que eso pueda ser simplemente aprendido por la red a partir de datos históricos. Entonces pueden encontrar maneras de mejorar el modelo para mejorar la precisión en esos días. Pero como ustedes vieron, en general el modelo digamos, en los percentiles 30, 70, 5, 95, realmente está acotado en errores relativamente bajos y que son los días realmente donde la demanda es importante en días laborales. Yo realmente le agradezco a ustedes por esta invitación, a Félix y Matías que nos dieron realmente una conferencia de primer nivel y nosotros estamos expectantes del artículo que enviamos al CLEI para recibir un poco la revisión de los pares internacionales también y después escalar, una vez presentado en ese congreso, a publicar los resultados de trabajo en alguna revista internacional.
Bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Con respecto a lo que mencionó el profesor Ángel, hoy en día con todos los sistemas de primer nivel que está instalando la ANDE a nivel de escala, va a ser posible realmente acceder a datos de manera mucho más sistematizada. Las planillas que son, ¿verdad?, de datos históricos de hace mucho tiempo, muchas de ellas realmente se transcribían, ¿verdad? Hay operadores que transcriben las planillas a mano de un sistema, entonces obviamente ese proceso de tipeo, un operador que en aquel momento estaba sentado frente a una planilla tipeando, hacía 50.000 tipeos al día, entre todas las variables que él tenía que, que asentar. Entonces, bueno, algún que otro valor pudo haber tenido un error, pero con los algoritmos que justamente está mostrando aquí Matías, se consiguió corregir y encontrar esas anomalías. Pero con los nuevos sistemas de comunicación que se están instalando, realmente va a poder ser, se van a poder acceder a mejores datos de mejor calidad y ojalá en algún momento accederlos en tiempo más real. Bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos por la invitación y de nuevo gracias Félix y Matías por este excelente trabajo. Bien, muchas gracias, Carlos. Muy amable. Para los que no le conozcan, Carlos Sauer estuvo en el MIT, fue asistente del famosísimo Gilbert Strang, que es profesor de álgebra ahí del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así que es una especie de superestrella acá del mundillo académico. Y la ANDE tiene mucha suerte de tenerle a él y mediante él a estos ingenieros también recién egresados que demuestran tener la pasta para hacer investigación y aportar conocimientos de calidad para el progreso del país, ¿verdad? Que al final eso es lo que busca, eso es lo que busca la academia y la investigación, ¿verdad? Aportar conocimiento para que el país, la comunidad salga adelante, ¿verdad? Sin duda, creo que este es un ejemplo de que se puede hacer. Quería consultarle si hay algún alumno interesado, por ejemplo, en seguir con el trabajo de ustedes. ¿Estarían ustedes disponibles? ¿Podemos pasarles un número? Ya está demostrado que no es solo para alumnos de informática, ¿verdad? Inclusive podría ser un alumno de informática con alguien en electricidad, se me ocurre a mí. Podrían conversar con ustedes para hacer un proyecto final continuando lo que ustedes empezaron. Sí, sin problema. Por mi parte, la verdad que me sentiría muy bien si es que justamente hay gente interesada, ¿verdad? Porque el conocimiento está para compartir y les esperamos. Cualquier cosa les pueden pasar nuestros contactos y sin problemas vamos a estar ayudándoles en lo que se pueda. Bien, muchísimas gracias. De nuevo, gracias a todos por estar y sin más, doy por concluido este evento. Hay un certificado digital que les será entregado como agradecimiento, ¿verdad? Hasta ahí lo que podemos darle por ahora, ¿verdad? Y cuando se abran las restricciones, cuando se levanten, podemos invitar a algún asado también, ¿verdad? Hasta ahí yo me comprometo. Después ahí está el rector, está el vicedecano, ¿verdad? Podemos ver qué otra cosa ofrecerle, ¿verdad? Pero por el momento, certificado y asado. Muchas Ahí gracias. se va a ir enlazando. Muchísimas gracias a todos por asistir, todos los alumnos, docentes y público en general. Muchísimas gracias por estar en este evento de la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Y que tengan muy buenas noches. Y a cuidarse mucho. Que gane Paraguay. Que gane Paraguay. Chao, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.